Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 20 del curso de precálculo. La clase pasada presentamos de forma introductoria el concepto de parábola, finalizamos el tema de círculo, definimos la parábola como el conjunto de puntos, de todos los puntos en el plano, que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. En el ejemplo que les mostré para presentar este concepto, trazamos un punto y debajo de él una línea horizontal. Cuando esa línea horizontal, a la cual nos referimos como directriz, cuando esa línea es horizontal, se trata de una parábola vertical. Así que las parábolas verticales, es decir, aquellas que abren hacia arriba o aquellas que abren hacia abajo. Las parábolas verticales tienen una directriz horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre una parábola vertical que abre hacia arriba a una que abre hacia abajo en términos de su foco y de su directriz? Las parábolas que abren hacia arriba, el foco queda por encima del vértice y la directriz queda por debajo del vértice. ¿Bien? Mientras que las parábolas que abren hacia abajo, el foco está por debajo del vértice y la directriz quedaría arriba del vértice, ¿sí? Así que veamos lo siguiente. Cuando hablamos de una parábola vertical, estamos hablando de una parábola en la forma y menos k es igual a x menos h al cuadrado sobre 4c. Y menos k es igual a x menos h al cuadrado sobre 4c. Como ya hemos mencionado, el eje de simetría se llama x igual a h. El vértice es la coordenada h acompañada de k. Luego determinamos el valor de c haciendo las sustituciones correspondientes. Bien. Así que luego de determinar el valor de c, obtenemos el foco, que no es otra cosa que la coordenada h acompañada de k más c, y la directriz es una línea horizontal llamada y es igual a k menos c. Bien, ahí hay un resumen, ¿verdad?, de los componentes de la parábola. Son 4. Cuando ustedes ven que en el procedimiento yo utilizo 5 es porque entre el vértice y el foco busco el valor de c, pero el valor de c no es un componente de la parábola, es un valor que utilizo para encontrar los últimos 2 componentes. Bien, así que son 5 procedimientos, 5 pasos, pero son 4 componentes. Claro está, usted puede decir que más componentes incluye la gráfica sería otro componente, pero componentes de la gráfica en sí son estos 4. Usted puede tener una parábola vertical que mire hacia arriba, en cuyo caso, cuando c es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Cuando c es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Quiere decir que si, por ejemplo, usted tiene, veamos por ejemplo, bien, quería hacer un plano cartesiano, pero la razón por la que desisto es la siguiente: para que no piensen que una parábola tiene que pasar precisamente cerca o lejos del eje Y, así que por esa razón voy a obviar el plano cartesiano. Pero ¿qué tal si hacemos? Bien, no hay duda que esto es una parábola que abre hacia arriba. Si la parábola abre hacia arriba, el foco debe estar en algún lugar por aquí
Obviamente aquí está el vértice, el foco y justo a la misma distancia, pero en la parte de abajo, la directriz. ¿Ok? Y ya que no hay ejes, voy a trazar la directriz como una línea continua. ¿Ok? Así que noten que cuando yo tengo la coordenada del vértice, le sumo C a la altura, llego al foco, mientras que si le resto C a la altura, llego a la altura de la directriz. En la parábola vertical que abre hacia arriba, dado que C es mayor que 0, el foco queda encima del vértice, la directriz queda debajo del vértice. ¿Okay? Vean ahora este ejemplo. ¿Qué tal si hacemos una parábola vertical pero que mira hacia abajo? ¿Verdad? Una parábola cóncava hacia abajo. Digamos que este punto, que correspondería al punto más alto de una parábola que mira hacia abajo, aquí está el foco, aproximadamente a esta distancia estaría la directriz quedaría hacia arriba. ¿Ok? Bien. Vean qué tengo que hacer para del vértice llegar al foco. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a agrandar este punto y agrandar el foco para que se puedan ver vertical uno en relación al otro. Bien, igualmente aquí. Noten que la única diferencia entre el vértice y el foco es la altura. ¿Qué diferencia en altura hay desde la altura del vértice a la altura del foco? La diferencia es C. Ahora, ¿cómo es C en una parábola que vira hacia arriba? C es un valor positivo. Por lo tanto, cuando usted ve el foco, la coordenada H acompañada de K más C, ¿qué pasa cuando nosotros sumamos un número positivo? Aumentamos el valor. Bien, si usted suma a un número, le suma un positivo, el resultado va a ser mayor. Así que cuando esta altura, que es K, usted le suma C, ahora la altura K más C es mayor que lo que era la altura K. Bien, K más C es mayor que K si C es positivo. Bien, y obviamente si yo resto un positivo, el resultado va a ser menor, ¿verdad? Sumar aumenta y restar disminuye si lo que estamos sumando y restando es un número positivo. Bien, así que por ejemplo, un número positivo puede ser 4. Si usted está a una altura y suma 4, va a estar a una altura mayor. Y si usted está a una altura y le resta 4, va a estar a una altura menor. Así que sumar aumenta, restar disminuye, pero si es solamente si lo que estamos sumando o restando es positivo. Por eso es que hace perfecto sentido que si esta es la coordenada H, K, esta sea la coordenada, tenga como coordenadas H, K más C. Y la ecuación de esta recta horizontal es Y es igual a K menos C. Y es igual a K menos C. Cuando usted resta un positivo, está bajando, ¿verdad? El número es menor. Bien, ¿alguna duda con esa explicación sobre la parábola vertical que mira hacia arriba? Entonces continuamos con la segunda. Esta parábola es vertical, pero mira hacia abajo. La razón por la que mira hacia abajo es responsabilidad de que C sea un número negativo. Así que si usted ve algún signo negativo, ya sea al lado del paréntesis o en la parte de abajo en el denominador, no importa, la razón por la que hay un negativo es porque C es negativo. Ese negativo que pueda tener una parábola en la parte relacionada al paréntesis con exponente 2, si usted ve un negativo aquí, a la izquierda del paréntesis, o en el denominador, o en la misma raya de la fracción, si usted ve un negativo, ese negativo se le atribuye, se le adjudica a C. C es el responsable de ese signo. Si, por ejemplo, usted tiene una parábola que no hay ningún signo negativo, ni en el denominador, ni en el numerador, ni en el mismo medio de la fracción, entonces usted debe suponer con certeza
usted llega a la conclusión de que C es positivo. Pero si usted ve algún signo, C es negativo. Cuando C es negativo, ¿qué ocurre? ¿Cambiamos la fórmula? No, la fórmula sigue siendo para el foco, la coordenada H acompañado de K más C, y para la directriz Y es igual a K menos C. ¿Pero cómo es posible? Bueno, ¿qué yo tengo que hacer en una parábola vertical que mira hacia abajo, que es cóncava hacia abajo? ¿Qué tengo que hacer para llegar del vértice al foco? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Subir o bajar? Correcto, correcto, bajar. Estamos de acuerdo que para llegar de aquí a acá, tengo que bajar, no puedo subir. Pero ¿cómo yo sumando me hago más pequeño? ¿Cómo usted tiene un número y sumándolo el valor se hace menor? ¿Cómo es eso? Si el número que estamos sumando es negativo, si usted tiene 5 y le suma negativo 3, el resultado es positivo 2. 2 es más pequeño que 5. Así que usted puede sumar y obtener un resultado menor si el número que está sumando es negativo. Así que cuando C es negativo, las coordenadas del vértice son HK, pero las coordenadas del foco siendo HK más C, lo que está haciendo es sumándole un negativo a la altura, sumándole un negativo a la K. Así que, aunque sea suma, el resultado va a ser menor porque está sumando un negativo. Por otra parte, ¿cómo del vértice usted llega a la directriz? ¿Cómo del vértice llegamos a la directriz? Subiendo. Sin embargo, la ecuación de la directriz dice que usted tiene que restar y es igual a K menos C. ¿De qué manera usted restando aumenta el valor del número? Si lo que está restando es negativo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí una altura de 5 y usted le resta negativo 3, en realidad usted está sumando 3. 5 menos negativo 3 pasa a ser un 5 más 3. Un ejemplo, esto sería 8. Así que eso sería un buen ejemplo. Que esto esté a una altura de 2, que esto esté a una altura de 5, que esto esté a una altura de 8. En cuyo caso C habría sido igual a negativo 3. Así que vean de qué manera yo restando me hago mayor y de qué manera sumando me hago menor, que el número que esté sumando o restando sea negativo. ¿Alguna duda aquí? ¿Se comprendió? Continuamos. Sí. Se comprendió. Muy bien. Excelente. Así que recordemos siempre que si estamos trabajando en una parábola vertical, la fórmula es y menos k es igual a x menos h al cuadrado dividido entre 4c. ¿Ok? Así que observen esto. Vamos a ver todos los componentes y eventualmente la gráfica de esta parábola. Bien, digamos que la parábola se llama y más 4 es igual a x menos vamos a ver, a x menos 1 al cuadrado dividido entre 8. ¿Ok? Y más 4 es igual a x menos 1 al cuadrado sobre 8. Esa es una parábola vertical. ¿Alguien sabe cómo debe ser una fórmula para que la parábola sea vertical? La y no puede ser la que tenga el exponente al cuadrado. Quien único puede tener algún exponente al cuadrado es la x. Así que esta x, en algún momento durante esta expansión, va a sufrir el efecto de este 2. Pero esta y no va a sufrir el efecto. ¿Ok? Así que ¿quién está elevado? ¿Quién sufre el efecto del exponente? ¿La x o la y? La respuesta es la x. Pues si quien sufre el efecto del exponente es la x,
estamos ante una parábola vertical. Segundo, esta es una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué miramos para contestar esa pregunta? Que yo mencioné hace 30 segundos, que es el responsable de que una parábola sea cóncava hacia arriba o que sea cóncava hacia abajo. ¿Quién es el responsable de que una parábola sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo? Correcto, la C, el valor de C. Bien, yo no sé el valor de C. De ver este ejercicio no lo puedo sacar. Quizá a la vez que yo hago varios ejercicios lo puedo deducir con cierta facilidad. Pero con yo ver una parábola en un segundo, yo no puedo saber el valor de C. Ahora, con verla en un segundo, yo sí sé si el valor de C es positivo o es negativo. Aquí no hay ningún signo negativo. Aquí tampoco hay ningún signo negativo. Lo que rodea a este paréntesis que está al cuadrado, todo lo que lo podría afectar es positivo. Eso quiere decir que C tiene que ser positivo. Ahí no hay ningún negativo. De haber habido un negativo, C es el responsable, C sería menor que 0 y la parábola sería cóncava hacia abajo. ¿Ok? Así que estamos ante una parábola que es cóncava hacia arriba. Esta parábola abre hacia arriba. Lo primero que vamos a buscar en una parábola, primero tenemos que saber que estamos ante una parábola. Además que es una parábola vertical. Quien sufre el efecto del exponente es la X. Cuando la parábola es horizontal, quien sufre el efecto del exponente es la Y. Eso no lo hemos visto todavía. Ahora, sabiendo que es una parábola vertical y que el valor de C es positivo, porque lo único que yo veo aquí es un 1, que no está escrito, y aquí un 8, no hay más nada. Aquí no hay signos negativos ni aquí tampoco. Así que al lado de ese paréntesis al cuadrado no se ve nada negativo, por lo tanto C es mayor que 0. Es una parábola vertical cóncava hacia arriba. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a determinar en una parábola? ¿Qué es el primer componente que vamos a determinar? ¿Cómo se llama? Muy bien. El eje de simetría. ¿Cuál es la ecuación del eje de simetría? X es igual a H. X es igual a H. Muy bien. Quiere decir que originalmente esa H no puede tener signos. En la fórmula yo tengo un menos H. Quiere decir que la operación matemática que está antes de la H yo la voy a cancelar. Si aquí dice menos, es porque H es positivo, pero si hubiese dicho más en mi ejercicio, yo la cambio a negativo. Yo veo que allá está menos y aquí también es menos. Por lo tanto, vamos a cambiar esa resta y vamos a decir que H es positivo porque X menos H es igual a X menos 1. Quiere decir, si la resta se quedó tal y como era en la fórmula, quiere decir que este 1 tiene que ser positivo. Así que en este caso, X igual a H corresponde a decir que X es igual a 1. Ya si yo tuviera un plano cartesiano, lo primero que yo hacía en el plano cartesiano es buscar X igual a 1 y hacer una línea vertical entrecortada. O si tengo un lápiz de color, digamos rojo o azul, la podía trazar continua partiendo de que la gráfica no la haga del mismo color. ¿Ok? O la puedo hacer porque lo importante es que la línea no se confunda con el eje Y. Así que X igual a 1. Ya yo sé mucho. Esta X es la misma X del vértice y esta X es la misma X del foco. ¿Verdad que sí? Ya yo sé 3 cosas. Sé el eje de simetría, sé la coordenada en X del vértice y sé la coordenada en X del foco. ¿Ok? Así que lo segundo que voy a determinar es el vértice. ¿Qué es el vértice? Por cierto, no lo mencioné en la explicación. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto más bajo.
Pero cuando la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice es el punto más alto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice, la unión de mis dos muñecas, cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. Pero cuando la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice es el punto más alto. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo conociendo el vértice, conozco el campo de valores de la parábola. Si la parábola abre hacia arriba, el campo de valores va a ser y mayor o igual a la altura del vértice. Y mayor o igual que k, en este caso. En el caso de que usemos estas mismas letras, en el caso de cualquier parábola vertical usando esas letras. Así que una vez yo conozca la coordenada de la y del vértice, si la parábola abre hacia arriba, y mayor o igual que k. Pero si la parábola abre hacia abajo, k corresponde a la mayor altura, así que el campo de valor en ese caso habría sido y menor o igual que k. Bien. Aquí no va a haber asíntotas porque aquí no se habla de y mayor o y menor. Aquí no es como el caso de la función exponencial. En la función exponencial ustedes recordarán que en el eje X había una asíntota y cuando la gráfica se acercaba, ya sea al principio o al final, si la gráfica se acercaba en algún momento al eje X pero no lo tocaba, el eje X correspondía a una asíntota que se llama eje X o y igual a 0. Eso era en la función exponencial. Pasaba algo parecido con la logarítmica, pero la logarítmica era con el eje Y. El eje Y que corresponde a X igual a 0 es porque X igual a 0 es una asíntota vertical de la función logarítmica en su forma básica no desplazada. En la parábola no se da ese fenómeno. Usted no va a ver en la parábola asíntotas verticales ni asíntotas horizontales. ¿Por qué no va a haber asíntotas verticales? Porque el dominio de una parábola son todos los números reales. Ya si usted tiene como dominio todos los números reales, usted no puede tener asíntotas. Porque usted está diciendo que todos los valores están permitidos. Y la asíntota es una X por donde la función no está definida. Así que no va a haber en la parábola asíntotas verticales. ¿Va a haber asíntotas horizontales? No, tampoco. Porque el valor más bajo o el valor más alto están definidos. Usted puede definir claramente cuál es la altura del vértice. Y de ahí, si el vértice es el punto más bajo, como en la parábola cóncava hacia arriba, pues desde la altura del vértice hasta positivo infinito es el campo de valores. O si la parábola abre hacia abajo, cóncava hacia abajo, desde la altura del vértice hacia abajo es el campo de valores. Así que tengan eso en cuenta. ¿Cuál es la coordenada del vértice? Pues el vértice tiene como coordenadas HK, que en nuestro caso, ¿quién es H? 1. ¿Quién es K? Si originalmente es Y menos K y aquí dice Y más 4, quiere decir que el 4 fue responsable de cambiar esa operación matemática de recta suma. Así que el 4 tiene ¿qué signo? Negativo. Negativo, el opuesto a lo que dice esa operación matemática. Muy bien. Así que el punto 1, menos 4 es el vértice. Sabemos que esta parábola abre hacia arriba. Menos 4 es la altura. Menos 4 es la altura del vértice. Quiere decir que ya yo conozco el campo de valores. Y mayor o igual que negativo 4. Menos 4 es la altura más baja, la altura del vértice. De ahí en adelante continúa la parábola. Y usted dirá, pero profesor, debajo del vértice está la directriz. Sí, pero la directriz no forma parte de los puntos de la parábola. ¿Entienden? Es un componente de la parábola, pero no forma parte de los puntos de la parábola. ¿Qué es una parábola? El conjunto de puntos de planos equidistantes al foco y a la directriz. Pero el foco y la directriz son los parámetros que utilizo para construir la parábola. Pero no es un punto de la parábola. Bien, el foco está encerrado en la parábola, pero tampoco es un punto de la parábola. Es uno de los componentes. Es uno de los componentes. No puede ser un punto de la parábola. Y si alguien se pone a filosofar con usted, es decir, no, el foco tiene que ser un punto de la parábola. Usted le diría, es imposible, porque si el foco fuera un punto de la parábola y la parábola es una función, usted está diciendo que para una misma X tiene 2Y. Para X igual a H tiene el punto HK que es el vértice y el punto HK más C que es el foco. Así que para una X tiene 2Y. Las parábolas verticales son funciones. Con ese argumento,
usted puede debatir con cualquier matemático para decir el foco no es parte de los puntos de la parábola. Es un componente de la parábola, pero no es uno de sus puntos. ¿Ok? Muy bien. Quien pertenece a la parábola es el vértice. ¿Qué es lo tercero que yo determino? Ya conozco el vértice. ¿Qué es lo que determino? No es un componente en sí. ¿Qué yo necesito conocer antes de continuar? El foco. Muy bien. ¿El foco y qué más? ¿Y qué es el último componente? La directriz. Y la directriz. ¿Qué yo necesito saber para determinar el foco y la directriz? ¿Qué numerito yo necesito conocer? Yo necesito conocer un valor antes de determinar el foco y la directriz. Les voy a ayudar. Yo necesito saber el valor de C. No es un componente, pero es un proceso que tengo que realizar. El valor de C. ¿Qué es C? ¿Qué yo dije que es C? ¿Qué yo he dicho de C? ¿Qué recuerdan que yo he dicho de C? ¿Alguien me puede decir algo de C? Lo que sea. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué es C? ¿O me puede decir algo sobre la C en términos de parábola? Porque C en matemática puede ser mil cosas. C puede ser una constante, puede ser una variable. Pero ¿qué quiere decir C en una parábola? Dado que utilicemos una fórmula como esta. Porque quizá otro autor me hubiese dicho, no, esto es 4 sobre A. Pero yo utilicé C. Como A lo utilizamos tanto para las coordenadas de puntos. Bueno, no lo voy a seguir haciendo sufrir. C es la distancia del vértice al foco. O C es la distancia del vértice a la directriz. Así que lo primero que yo dije de C es que la distancia del vértice al foco, que es igual a la distancia del vértice a la directriz. Segundo que dije de C, que si C es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, y si C es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Esas son las dos cosas que yo he dicho de C. C me dice la distancia del vértice al foco, y obviamente del vértice a la directriz. Y lo otro que me dice es, dado su signo, si la parábola es cóncava hacia arriba, donde C es mayor que 0, positivo, o si la parábola es cóncava hacia abajo, donde C es negativo, C es menor que 0. Esas son las dos cosas que yo he dicho sobre el valor C. ¿Cómo determinamos el valor C? Bueno, ¿qué me acompaña a este paréntesis? Un 8 en el denominador. ¿Qué me acompaña a este paréntesis en la fórmula? Un 4C en el denominador. Así que esos dos denominadores deben ser iguales, ¿sí? Deben ser iguales. Por lo tanto, el valor de C yo lo determino, 4C es igual a 8, ¿verdad? Los dos denominadores tienen que ser iguales. 4C es igual a 8, ¿verdad que sí? Dividimos entre 4, tenemos una ecuación lineal y obtenemos que C es igual a 2. ¿C es igual a 2 o C es igual a negativo 2? ¿Cuál de las dos? ¿Positivo o negativo? Bueno, si es negativo tenemos un problema serio porque no ha habido negativos en ningún momento en la C desde que comenzamos el ejercicio. De verlo, de usted ver que aquí no hay signo y aquí hay un 8, ya usted sabe que esto es una parábola cóncava hacia arriba. Punto. Por lo menos usted debe saber, viendo esto, que esto es una parábola primero vertical, porque empieza con la y sin exponente y la x sí tiene. Si la x es la que tiene el exponente, una parábola vertical. Las parábolas verticales son funciones. Las parábolas verticales son funciones, las parábolas horizontales no son funciones. Quiero que quede claro eso. Una parábola vertical, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es una función. Mientras una parábola horizontal, cóncava hacia la derecha o cóncava hacia la izquierda, no es una función. Las parábolas verticales son funciones, las horizontales no son funciones. ¿Quedó claro eso? ¿Las parábolas verticales son funciones o no son funciones? ¿La parábola vertical es una función?
son funciones. ¿La parábola horizontal es una función o no es función? La horizontal, No. la parábola horizontal no es una función. Cuando usted ve una gráfica y usted quiere saber si estamos ante una función o no, ¿qué prueba usted hace? ¿Qué prueba usted realiza? Correcto, la prueba de la línea vertical. Si la prueba de la línea vertical me muestra que toca en un solo punto, pasa la prueba de la línea vertical, estamos ante una función. Si al hacer la prueba de la línea vertical tocamos en más de un punto, no se pasa la prueba de la línea vertical y por consiguiente no estamos ante una función. Así que si usted une esas dos informaciones, ¿qué va a concluir? Que en la parábola vertical, sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo, se pasa la prueba de la línea vertical. Sin embargo, en la parábola horizontal, sea cóncava hacia la izquierda o cóncava hacia la derecha, no va a pasar la prueba de la línea vertical. ¿Estamos de acuerdo? Todo en matemáticas se tiene que entretejer. No hay nada alejado. Lo primero que yo les mostré a ustedes fue las ecuaciones lineales. Y hasta el sol de hoy, no hay un solo día que no resolvamos algo que no sea mediante ecuación, ya sea lineal o cuadrática. ¿Cuántas veces hemos utilizado ecuación lineal y ecuación cuadrática para determinar dominio? ¿Cuántas veces determinamos con desigualdad lineal o desigualdad cuadrática el dominio de otras funciones? Bien. En el caso del logaritmo, la función logarítmica, su dominio se determinaba mediante una desigualdad lineal, pero podía haber sido una desigualdad cuadrática si yo hubiese puesto una expresión en el logaritmo un poco más elaborada. Bien, así que esa desigualdad ya sea lineal o cuadrática, me va a ayudar a resolver ejercicios como determina el dominio de determinadas funciones. ¿Ok? Así que 6 mayor que 2, ya yo conozco toda la información sobre el foco y la directriz. Bien. ¿Cuál es el nombre del foco? El foco es el punto H acompañado de K más C. Así que el foco es la coordenada H1 acompañado de K más C. Menos 4 es K, C positivo 2. Verifiquen si H acompañado de K más C corresponde a 1 acompañado de menos 4 más 2. Mira esta coordenada HK y HK más C. Bien. Que obviamente nos estamos refiriendo ¿a quién? Al punto, podemos hacerlo aquí. 1 acompañado de negativo 2. Ahí tenemos las coordenadas del foco. ¿Hay dudas con el foco? ¿Alguna duda con alguna de las letras, con alguna de las variables? ¿De dónde salió el menos 4? ¿De dónde salió el 2? ¿Alguna duda con la sustitución? Continuamos. ¿Cuál es el último componente? Directriz. Directriz, excelente. Y la directriz tiene como ecuación en una parábola vertical, porque en la parábola horizontal tiene otra ecuación. ¿Cómo sería la ecuación de la directriz? Y es igual a K menos C. Bien, en nuestro caso, Y es igual, ¿quién es K? La altura del vértice, ¿verdad? ¿Quién es K? Este número, pero con operación matemática distinta, quiere decir que esto es menos 4 y le voy a restar C. ¿Quién es C? Positivo 2. A menos 4 le resto 2. ¿Cuánto me da eso? 2 menos 2, 6 menos 6. ¿Qué me da? 2 menos 2, 6 o menos 6. ¿Qué me da? Está difícil. El primero se queda igual. Cambio la resta suma. Le busco lo opuesto al segundo. ¿Y qué obtengo?
la suma de dos negativos, dos signos iguales, se procede a la suma y se deja el signo. Y es igual a negativo 6. ¿Qué es Y es igual a negativo 6? Si usted le da un plano cartesiano y le dice, trázame antes de que empiece, Y es igual a menos 6. ¿Qué usted haría? Usted va al eje Y, paso al eje X, que es Y igual a 0, va a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Cuando llega a menos 6, ahí mismo traza una línea horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Una línea horizontal a una altura de menos 6 es Y es igual a menos 6. ¿Alguna duda con los componentes de la parábola que acabamos de trabajar? Vamos a anotar esos valores porque ¿qué vamos a hacer? Trazar la gráfica de esta parábola. ¿Qué sabemos de la parábola? Si usted tuviera ante sí los planos cartesianos ya impresos, ¿qué es lo primero que usted trazaría? Yo pienso igual que usted, el eje de simetría. ¿Cómo se llama el eje de simetría en nuestro ejercicio? X es igual a 1. ¿Cómo son las rectas que se llaman X es igual? Son verticales. Así que mira, X igual a 5. Vamos a ver. Aquí está X igual a 5. Aquí está X igual a 4. X igual a 3. X igual a 2. X igual a 1. Este que ustedes están viendo es el eje de simetría de esta parábola. Así que, ¿qué tal si lo trazamos? X es igual a 1. Todas las rectas que comienzan con X igual son verticales. La altura no me importa porque ya son infinitas desde arriba hasta abajo. Importante que cuando usted trace el eje de simetría, haga lo posible porque esa línea que es vertical, quien lo evalúe no lo confunda con el eje Y. Cualquiera debe notar que esa línea vertical que yo acabé de trazar, cualquiera debe notar que este es el eje Y y esta es una línea entrecortada que corresponde a otra cosa que en este caso es el eje de simetría. ¿Bien? Dado que esto es una parábola que abre hacia arriba, yo me voy a robar estos dos pedacitos y le voy a poner como iniciales E, S, es decir, eje de simetría, y le voy a llamar X igual a 1. No hemos hecho gran cosa. X es igual a 1 es el nombre del eje de simetría. ¿Qué es otra cosa que conocemos ya? El vértice. ¿Cuál es el vértice de este ejercicio? El vértice es el punto 1 acompañado de menos 4. Si usted trazando el vértice no le cayó en el eje de simetría, algo tiene mal. Ahí está el vértice. Yo lo hago grande para que ustedes lo puedan ver a través de la pantalla. Y como ya yo sé que la parábola está por aquí, yo voy a escribir aquí a este lado, voy a escribir el nombre de la parábola. Y más 4 es igual a X menos 1 al cuadrado dividido entre positivo 8. ¿Bien? Así que tenemos el vértice. ¿Cuál es el valor de C? El valor de C es 2. Así que mira qué fácil, ni siquiera tengo que ver mis apuntes. El valor de C es 2. Quiere decir que si esta parábola abre hacia arriba, sabemos que el 2 es un número positivo. 2 hacia arriba tengo el foco. Mientras que 2 hacia abajo tengo la directriz. ¿Ok? Porque la parábola abre hacia arriba, sabemos que el foco queda arriba y la directriz abajo. ¿Hay alguna duda con eso? Y yo voy a trazar la directriz también con líneas entrecortadas. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta directriz? Si está pasando a una altura de menos 6, Y es igual a menos 6. Pero fíjense que yo no busqué mi apunte para saber que Y es igual a menos 6. Eso lo sé. Pero se deduce gráficamente. Usted no tiene que recurrir a su apunte, solamente decir, si sé 2, pues 2 hacia arriba queda el foco, 2 hacia abajo queda la directriz. Y así que estamos ante la directriz, estamos ante una directriz que se llama
y es igual a menos 6. Ese es el nombre de la directriz, y es igual a menos 6. Bien. Bueno, me falta una sola cosa. Me falta una sola cosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo despejo esta y un momento y digo que y es igual? Vamos a hacerlo aquí abajo. ¿Qué tal si yo digo que y es igual a x menos 1 al cuadrado entre 8? Pero este 4, como lo resté a ambos lados, ahora va a ser menos 4. Así que ven lo siguiente. Yo voy a sustituir no cualquier valor, yo voy a buscar un valor que me convenga, no voy a buscar fracciones. Si yo sustituyo creo que está muy pequeño, no tengo problemas con agrandarlo. Así que denme 2 segundos adicionales. Vean que si yo digo y es igual a x menos 1 al cuadrado entre 8 menos 4. ¿Bien? Cuando yo tengo esa forma donde tengo la y despejada, con que yo consiga un punto donde las dos coordenadas sean trazables en una gráfica, pues ya yo tengo la parábola. Por ejemplo, mira, yo podría sustituir, ¿sabes qué? Un 1. ¿Qué pasa si yo sustituyo un 1? El 1, pero ya sabemos que si sustituyo el 1 tengo un menos 4. Si usted sustituye el 1, todo esto da 0. Menos 4, ya tenemos el vértice. Así que sabemos que ese punto pertenece a la parábola, pero ya lo tenemos. ¿Qué tal? Vamos a ver qué valor me conviene. ¿Qué tal si sustituimos un 5? Imaginen por un momento que esta aquí es un 5. ¿Cuánto es 5 menos 1? ¿Qué pasa cuando x igual a 5? 5 menos 1, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 entre 8, 2. Y 2 menos 4, negativo 2. Quiere decir que el punto 5 acompañado de menos 2 pertenece a esta parábola. Vamos a revisar nuevamente. 5 menos 1, 4. 4 al cuadrado, 16. Todo esto que está aquí es 16. 16 entre 8, toda esta fracción es 2. 2 menos 4, negativo 2. Sustituyendo un 5 en la x, obtuvimos un menos 2 en la y. Estamos ante el punto 5 acompañado de menos 2. No es difícil. Pero ¿qué pasa? Ya yo conozco otro punto. Si del eje de simetría 1, 2, 3, 4 a la derecha, tengo un punto, pues 1, 2, 3, 4 a la izquierda, tengo otro punto. Bien. Tengo otro punto. Así que vamos a acercar un poquito el 4. Así que 4 a la izquierda, ¿dónde corresponde? Al menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué pasa si usted pone un menos 3 aquí? Menos 3 menos 1, negativo 4. Negativo 4 al cuadrado, positivo 16. Positivo 16 entre 8 es 2. Y 2 menos 4 menos 2. Así que hace perfecto sentido. Ya usted tiene lo necesario para continuar esta parábola. Al parecer esta parábola abre bastante ancha. Bien, abre bastante ancha y es posible que el nombre de esta parábola yo lo tenga que reubicar. Es bien posible, ¿bien? Así que, ¿qué tal si dejo la parábola únicamente aquí abajo? La dejo expresada como y menos, en este caso era y más 4, me perdonan, y más 4 es igual, y más 4 es igual a x menos 1 al cuadrado sobre 8, porque esa parábola es 1, 2, 3, 4 a la izquierda. Esta parábola abre de forma expandida hacia los lados, ¿bien? Así que esta parábola, mira la concavidad. Es una concavidad que hace algo así. Así que yo estimo que esta parábola sigue hacia acá. Esta parábola, aquí seguimos. Bien. Vamos a jugar con la simetría.
Vamos a hacer que esto vaya subiendo más tarde. Bien. Vamos a jugar un poquito con la simetría. Bien. Así que aproximadamente algo así iría nuestra parábola. Bien. Así que tenemos la parábola y más 4 es igual a x menos 1 al cuadrado entre 8. Bien, eje de simetría, x igual a 1. El vértice es el punto 1, menos 4. El valor de C era 2, por lo tanto, sumando 2, tenemos el foco, que es el punto menos 1 acompañado de menos 2. Tenemos a la directriz que está a una altura de negativo 4 menos 2, una altura de menos 6. ¿Y qué pasa si hacemos la prueba de la línea vertical? Bueno, como sabemos, las parábolas verticales son funciones, así que donde quiera que usted pase la prueba de la línea vertical, donde quiera que usted la realice, va a tocar en un solo punto. ¿Bien? Ok. Así que sabemos que las parábolas verticales son funciones porque pasan la prueba de la línea vertical. Ahora, no pasan la prueba de la línea horizontal. Aquí en el vértice tocamos en un solo punto. Pero en el resto de la parábola, aquí tocamos un solo punto. En el vértice. ¿Bien? Pero de ahí en adelante, tocamos en 2 puntos. ¿Bien? Donde quiera que usted vea, vamos a tocar en 2 puntos. Donde quiera que usted vea, vamos a tocar en 2 puntos en cualquier otra parte de la parábola. ¿Bien? Así que nosotros vamos a ver que la prueba de la línea horizontal no la pasa. ¿Qué pasa si una gráfica no pasa la prueba de la línea horizontal? ¿Qué quiere decir que no pasa la prueba de la línea horizontal? ¿Qué tipo de función es? Si no pasa la prueba de la línea horizontal, es una función no inyectiva. No inyectiva. Por lo tanto, la parábola, ninguna parábola vertical es inyectiva, ninguna parábola vertical tiene función inversa. Para que una función tenga inversa, primero debe ser inyectiva. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? Continuamos. Vamos a ver. Y menos k es igual a x menos h al cuadrado entre 4c. ¿Qué pasaría si tuviéramos y menos 2 es igual a x más 2 al cuadrado dividido entre negativo 4? ¿Bien? ¿Estamos ante qué tipo de parábola? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. ¿Cómo sabemos que es vertical? ¿Cómo usted la identifica? ¿Quién sufre el efecto del exponente 2? La X. La X. Ya eso es condición suficiente para saber que si estamos ante una parábola y quien sufre el efecto del exponente 2 es la X, estamos ante una parábola vertical. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. ¿Y qué otra cosa podemos saber? ¿Es una parábola vertical? ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo? Vean a ver. Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Y si abre hacia abajo, ¿qué signo tiene la C? Negativo. Muy bien, excelente. Así que estamos ante una parábola vertical que, dado que el valor de C es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Cuál es el eje de simetría de esta parábola? ¿Cuál es el eje de simetría?
cuya fórmula es, sabemos que es x igual a h. ¿Cuál es el eje de simetría de esta parábola? Dos. 2, pero ¿con qué signo? Si originalmente era una recta y mi ejercicio tiene una suma, quiere decir que ese 2 era negativo y me cambió la recta suma. Por lo tanto es 2, pero con signo negativo. X igual a menos 2, ¿ok? Así que, si usted tiene un plano cartesiano, usted va a la izquierda, menos 1, menos 2, y ahí traza la línea vertical pasando por X igual a menos 2, ¿verdad? 2 unidades a la izquierda del eje Y. Ahí tenemos el eje de simetría. Y sabemos la coordenada en X del vértice y el foco. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Si esta parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto, ¿cierto? Cosa que no expliqué en esa gráfica, pero en esta vamos a explicar el campo de valores. Fue un error que no aproveché la gráfica, pero sí puedo aprovechar esta gráfica para hablar del campo de valores. ¿Cuáles son las coordenadas HK? Si yo tengo en el paréntesis al cuadrado x más 2, es porque el 2 es negativo, así que la h es negativa. Negativo 2. Y si yo tengo y menos 2, si esta recta se conservó porque originalmente era una recta y este número no me afectó esta operación matemática, quiere decir que él es positivo. Por lo tanto, el punto menos 2,2 son las coordenadas del vértice. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Vean esos signos si tienen alguna duda. Aquí hubo un cambio de signo porque se supone que fuera recta. Lo estoy viendo ahí. Se supone que fuera recta. Si es suma, es porque esta coordenada es negativa. Aquí, el que acompaña a la Y es una recta. Originalmente era una recta. Quiere decir que esta coordenada es positiva porque no me cambió la operación. Usted sabe que siempre usted primero busca la X y luego busca la Y. Nosotros tenemos la X acá, a la derecha, y la Y la tenemos acá. Quien me va a decir quién es la X del vértice es el número que me acompaña a la X, pero con signo opuesto. En vez de un más 2, un menos 2. La coordenada en Y del vértice es el número que está acompañando a la Y, pero con signo opuesto. En vez de ser un menos 2, es un positivo 2. Así que menos 2 acompañado de 2 es la coordenada del vértice. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Después del vértice, el valor de C, es decir, la distancia entre el vértice y el foco. Este denominador es menos 4, este denominador es 4C, así que voy a comparar 4C con menos 4. Ojo, si usted hubiese tenido solamente el 4 y el negativo lo hubiesen dejado acá arriba, usted tiene que bajar el negativo porque ese negativo le pertenece al 4, no le pertenece al paréntesis, le pertenece al 4 que está en el denominador, mejor dicho, le pertenece a un cuarto, porque en realidad el coeficiente el número que acompaña a este paréntesis es un cuarto negativo y el número que acompaña a este paréntesis es 1 sobre 4C. ¿Ok? Solamente que si solamente estamos únicamente ante denominadores, pues comparamos los denominadores. 4C es igual a negativo 1, a negativo 4, debo decir. 4C es igual a negativo 4. Dividimos entre 4 y obtenemos que C es igual a negativo 1. Es una parábola que abre hacia abajo. ¿Cuál es la distancia entre el vértice y el foco? Una unidad. Solamente que una unidad hacia abajo. Claro, si la parábola abre hacia abajo, el foco queda debajo del vértice. Vamos a ver cuáles son las coordenadas del foco. El foco tiene como coordenadas H acompañado de K más C. Es decir, el foco tiene como coordenadas H menos 2, menos 2, menos 2, H menos 2 y K es un 2, 2 más C. C es negativo 1 más negativo 1. Vean, H menos 2, K es 2, C es negativo 1. H acompañado de K más C es la coordenada menos 2 acompañada de 2 más menos 1. ¿Cómo se llama esa coordenada? Esa coordenada se llama menos 2, 2 más negativo 1. Suma de opuestos, se resta y se otorga el signo positivo por ser el 2 de mayor magnitud. Así que 2 menos 1.
El menos 2, 1 es el punto que corresponde al foco. El foco se llama menos 2,1. ¿Alguna duda? Y por último, la directriz, que en este caso, por ser una parábola que abre hacia abajo, la directriz queda arriba de todo ello. La directriz es la gráfica, la recta, y es igual a k menos c. ¿Sí? Y es igual a k menos c. Y es igual a k 2, 2, 2, k es 2, menos, ¿de dónde viene este menos? De la fórmula. El menos viene de la fórmula. Y c tiene otro menos. Así que es menos negativo 1. Este menos es la operación matemática de la fórmula. Y este negativo 1 es el valor de c. ¿Ok? No deje que su cansancio haga que los dos menos se confundan como si fuera uno solo. No diga 2 menos 1. No diga 2 menos 1. 2 menos 1 era este. Entonces le daré que la directriz y el foco son la misma cosa. Así que tenemos resta, el primero se queda igual, la resta la cambio a suma, le busco el opuesto al segundo, ¿y qué tengo? 3. Y es igual a 3. ¿Qué es y es igual a 3? Bueno, una línea horizontal que pasa a una altura de 3. Y es igual a 3 es una línea horizontal que pasa a la altura 0, 1, 2, 3, en una altura de 3. Y sabemos que la directriz es la parte más alta de lo que vamos a trazar, porque esta parábola abre hacia abajo. La parábola nunca toca la directriz. La parábola no toca la directriz, ¿ok? Bien. Así que anoten esos datos para hacer la gráfica. Bien. ¿Qué comenzamos a trazar? ¿Cómo usted empieza a trazar esta gráfica? ¿Qué es lo primero que usted trazaría? El eje de simetría. Y el eje de simetría, muy bien. ¿Cómo se llama en este ejercicio el eje de simetría? Negativo 2. Negativo 2. Quiere decir que este es menos 5, menos 4, menos 3. Mira dónde está menos 2. Esta regla pasa exactamente donde va el eje de simetría. Así que vamos a trazar el eje de simetría. Yo lo hago en línea entrecortada. El eje de simetría. Bien. Esta parábola sabemos, como bien ustedes me han dicho, una parábola que abre hacia abajo. Así que yo me voy a robar 2 o 3 líneas aquí arribita para decir que esto es el eje de simetría E.S. Y se llama X es igual a negativo 2. Bien, vamos a corroborar que no haya cometido ningún error. Si X igual a negativo 2. ¿Cuál es el vértice? El vértice es el menos 2, 2. Quiere decir menos 2, 2 a la izquierda, 2 hacia arriba. Así que este es el vértice. El punto menos 2 acompañado de 2 es el vértice. ¿Cuánto es el valor de C? Menos 1. Yo sé que hay 1, como digo, sabemos que menos 1 es el valor de C, pero ¿qué es C? La distancia. Las distancias no son negativas. Lo que me dice es hacia dónde va la distancia. Por lo tanto, yo sé que si C es menos 1 es porque yo estoy bajando 1 del vértice para llegar al foco. ¿Cuál era el valor de C? Me va a disculpar. Era solamente menos 1. Bien, sí. Así que este es el foco. 1 hacia abajo es el foco. Y una altura hacia arriba es la directriz. Así que la distancia entre el vértice y el foco solamente es una unidad. Mira dónde va la directriz. Mira dónde va la directriz. A una altura
de 3, que lo habíamos determinado aritméticamente, ¿cierto? Habíamos determinado aritméticamente. Me va a disculpar, no se desvió mucho. Bien, continuamos. Habíamos determinado aritméticamente que la directriz era la recta y es igual a 3. Así que tenemos como directriz y igual a 3. Ese es el nombre de la directriz. Le puedo poner 2 puntos. Directriz y igual a 3. Y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. Bien, solamente me falta un punto. Vamos a ver cómo se llama. Lo voy a escribir allá arriba a la derecha. A la izquierda voy a escribir la función y menos 2 es igual a x más 2 al cuadrado sobre menos 4, y yo voy a utilizar este espacio a la derecha para despejar la y, simplemente dejarlo expresado como y es igual a x más 2 al cuadrado sobre 4. Y este 2 que está restado lo paso sumado. Lo sumo a ambos lados. Bien, hago eso y voy a pensar en números que me convenga. Por ejemplo, ¿qué yo quiero? Yo quiero que cuando yo sume y eleve al cuadrado me salga un número divisible entre 4. ¿Qué número es divisible entre 4? El 8, pero no hay ningún número que al cuadrado de 8. El 12, pero no hay ningún número que al cuadrado me dé 12. El 16. El 16 es 4 al cuadrado, ¿bien? Así que si yo logro que esto sea un 16, es porque estoy haciendo que esto sea un 4. Si yo hago que esto sea un 4 o un negativo 4, todo esto me va a dar un número entero. ¿De qué manera yo tengo un 4 aquí? ¿Ven este número? Yo trato de que se replique aquí. ¿De qué manera yo tengo un 4? Que esto sea un 2, x igual a 2, ¿cierto? Si yo sustituyo 2, 2 más 2 es 4, al cuadrado es 16, 16 entre 4, 4, más 2, 6. Quiere decir que cuando sustituyo un 2, obtengo un 6, tengo el punto. Ah, disculpen, pero hubo un problemita, que es que yo no pasé el signo negativo, ¿bien? Así que para esa explicación necesito este negativo que lo obvié. Bien, ese negativo fue la parte que se me obvió. Así que vamos a comenzar la explicación. Bien. Así que en esta parte vamos a pasar esta misma función, pero con la y despejada. Así que vamos a dejar y es igual a x menos 2 al cuadrado entre negativo 4 más 2. ¿Qué número yo debo sustituir en la x para obtener valores que se puedan trazar? Pues mi sugerencia es que el número que salga de aquí sea un 4, para que cuando sea elevado al cuadrado siga siendo divisible entre 4. Así que, ¿qué tal si sustituimos un 2? 2 más 2, 4. Al cuadrado, 16. 16 entre negativo 4, negativo 4. Negativo 4 más 2, negativo 2. Quiere decir que cuando x es 2, y es negativo 2, estamos ante el punto 2 acompañado de menos 2. Bien, vamos a revisar. Sustituyo un 2, 2 más 2, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando x es 2, me van a perdonar, vamos a revisar. Cuando x es 2, ¿qué ocurre? 2 más 2, 4, al cuadrado 16. 16 entre 4 con signo negativo, menos 4 más 2, negativo 2. Así que cuando x es 2, y es igual a negativo 2, ¿ok? No hay problema. El punto 2 menos 2 pertenece a esta función. Vean otro punto. Si del eje de simetría 1, 2, 3, 4, me moví 4 a la derecha, pues del eje de simetría 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, tendría este punto porque hay el eje de simetría tiene ese nombre
porque precisamente lo que ocurre a la izquierda ocurre a la derecha. Quiere decir que sin yo haber comenzado a sustituir, ya yo sé que sustituyendo un menos 6 obtengo un menos 2. Vamos a ver. Menos 6. Y digo menos 6 porque fue la coordenada en X donde terminé. Así que pasa, si sustituyo menos 6, verificar si en realidad obtengo un negativo 2. Negativo 6 más 2, negativo 4. Al cuadrado, positivo 16. Positivo 16 entre menos 4, negativo 4. Y negativo 4 más 2, negativo 2. Así que sustituyendo un menos 6, obtengo un menos 2. ¿Y cómo iría esta gráfica? Recuerden que este es el foco, el vértice es el de arriba. Así que, ¿qué tal si yo hago esto? Okay. Bien. Así que tenemos el eje de simetría. Sabemos que el vértice, ¿verdad? Vamos a llamarle al vértice. Vamos a hacer una marca. Este se llama vértice. Y el vértice es el punto menos 2 acompañado de 2. Y vemos aquí el foco. ¿Quién es el foco? Menos 2 acompañado de 1. Bien. Sabemos que si trazamos líneas verticales a lo largo de esta parábola, la tocaremos en un solo punto porque las parábolas verticales son funciones y las funciones tienen que tener gráficas que pasen la prueba de la línea vertical. ¿Bien? Ok. Vamos a ver. Excelente. ¿Qué pasa si hacemos la prueba de la línea horizontal? Pues sabemos que tocamos en 2 puntos, excepto en el vértice. En el resto de la gráfica tocamos en 2 puntos. Estamos en una función no inyectiva. Por lo tanto, esta parábola, como todas las parábolas verticales, no tendrá función inversa. Las funciones no inyectivas no pueden tener función inversa. Ahora, ¿cuál es el dominio de una parábola como esta? Bueno, usted puede sustituir aquí cualquier número. Vamos desde menos infinito hasta positivo infinito. Todas estas x que están acá van a poder ser sustituidas. Todas estas x van a poder ser sustituidas. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Okay? El dominio de toda parábola vertical son todos los números reales. La parábola está definida para todos los números reales. Pero ¿qué pasa con el campo de valores? Si la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto. ¿A qué altura está el vértice? Recuerden que el campo de valores está en términos de y. En otras palabras, está en términos de altura. ¿Cuál es la altura máxima que tiene esta parábola? Una altura de positivo 2. La altura del vértice es positivo 2. Así que por encima de 2 usted no va a encontrar nada. Sí, encuentra la directriz, pero en cuanto a la parábola, usted la encuentra de 2 hacia abajo. Es decir, el campo de valores y menor o igual que positivo 2. Y menor o igual que positivo 2. Si hubiese sido una parábola que abriera hacia arriba, habría sido y mayor o igual que positivo 2. Pero dado que es una parábola que abre hacia abajo, el campo de valores es y menor o igual que positivo 2. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está y igual a positivo 2? Y igual a positivo 2 es esta línea. De aquí para abajo es y menor o igual que positivo 2. Así que ese es el campo de valores de esta parábola. Pregunta. ¿Entendieron el concepto de campo de valores? Viendo eso, voy a pedirles, ¿verdad?, que cuando vean el ejercicio anterior, determinen el dominio del campo de valores de la parábola anterior, así como las parábolas que hicimos en la clase pasada. Bien, vamos a presentar las parábolas horizontales.
las parábolas horizontales de igual forma que las verticales tienen que tener algo en su fórmula que me ayude a identificarlas de forma rápida. Mira cómo es la forma estándar de una parábola horizontal. X menos h es igual a y menos k al cuadrado sobre 4c. X menos h es igual a y menos k al cuadrado sobre 4c. ¿Vieron? En la parábola vertical, que es una función, pasa la prueba de la línea vertical. No pasa la prueba de la línea horizontal, por lo tanto es una función, pero no inyectiva. Vean que en esa parábola vertical que discutimos anteriormente, la y no tenía exponente, pero la x tenía exponente 2. Aquí pasa lo contrario. Aquí la x no tiene ningún exponente y la y en algún momento sufre el efecto del exponente 2. Así que usted para una sola y puede tener usted puede tener para 2y la misma x. Usted puede tener para 2y una misma x, lo cual estaría diciendo que para un solo elemento del dominio usted tiene dos elementos en el campo de valores. Eso contradice la definición de una función. Por lo tanto, las parábolas horizontales no son función. Además de que al hacer la prueba de la línea vertical, usted notará que tocan dos puntos, excepto en el vértice. Así que veamos cómo son vamos a ver cómo son las parábolas horizontales al mismo tiempo que dilucidamos las fórmulas de sus componentes. Por ejemplo, yo necesito conocer el eje de simetría. El eje de simetría. El eje de simetría. Ustedes recuerdan que yo miraba en la parábola vertical el paréntesis que estaba al cuadrado me iba a dar información sobre el eje de simetría. ¿Recuerdan? Esa parte de la parábola vertical que decía x menos h al cuadrado. X igual a h, es decir, igualar ese paréntesis. Ese paréntesis que estaba al cuadrado, usted lo iguala a 0. Y despeja para x, diría x igual a h. Aquí el paréntesis que está elevado al cuadrado es y menos k. Así que el eje de simetría de una parábola horizontal es y igual a k. En una parábola vertical es x igual a h. En una parábola horizontal es y igual a k. ¿Vieron? No son iguales, pero es el mismo principio. Este paréntesis lo voy a igualar a 0. Y menos k igual a 0. Y es igual a k. Y igual a k es el eje de simetría. El vértice es lo que comparten tanto la parábola vertical como la horizontal, van a tener el mismo vértice, la coordenada HK. ¿Ok? Eso no cambia. La X del vértice H y la Y del vértice K. Eso no cambia. Así que eso es lo único que tienen en común, el vértice. Usted va a determinar el valor de C de la misma manera, igualando el número que acompaña al paréntesis a 4C. ¿Ok? Y entonces, ¿qué usted va a determinar luego? Usted va a determinar el foco y después va a determinar la directriz. Pero yo quiero que antes de determinar el foco y la directriz, usted no piense en fórmula. Usted me va a ayudar a dilucidar la fórmula. Pero yo le tengo que dar algo. Ya yo le di la fórmula. Lo otro que voy a decir es que hay un escenario donde C es positivo y otro escenario donde C es negativo. Cuando C es positivo, estamos ante una parábola que abre hacia la derecha. ¿Ok? Si la parábola abre hacia la derecha, ¿dónde está el vértice? Por aquí. ¿Estamos de acuerdo que este es el vértice? Si la parábola abre hacia la derecha, el punto más a la izquierda es el vértice, ¿ok? El punto más a la izquierda de una parábola que abre hacia la derecha, el punto más a la izquierda es el vértice. ¿Estamos de acuerdo?
Nota que el eje de simetría, ¿cómo yo divido esta parábola en dos partes iguales? Con una línea horizontal. Bueno, lo sabemos. Y igual acá es una línea horizontal. ¿Ok? Si la parábola abre a la derecha, ¿bien? Si la parábola abre hacia la derecha, y este es el vértice, ¿hacia dónde quedaría el foco? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y no cambio en altura, me quedo en el mismo eje de simetría. Bien, en el mismo eje de simetría. En ese mismo eje de simetría, hacia la derecha, yo tengo el foco. ¿Y hacia dónde queda la directriz? A la misma distancia, pero a la izquierda. ¿Cómo es la directriz? ¿Horizontal o vertical? En este caso. La directriz yo veo es vertical. ¿Cómo son las rectas verticales? ¿Y es igual o X igual? Las rectas horizontales empiezan con Y igual. Las rectas verticales empiezan con X es igual. ¿Okay? Vamos a ver. Tengamos en cuenta que esta altura y esta altura es la misma. Si yo me muevo de izquierda a derecha, ese vértice y ese foco están a la misma altura. Yo solamente me moví a la derecha. Si yo tengo esta coordenada que se llama HK, esta coordenada se llama HK. K es la altura, ¿verdad que sí? Si esta coordenada es HK y K es la altura, y yo no cambié la altura, ¿verdad que no puedo cambiar K? ¿Verdad que la altura de este punto es la misma altura de este punto? Por lo tanto, la K del vértice tiene que ser igual a la K del foco. ¿Estamos bien? Porque tanto el vértice como el foco están a la misma altura. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo yo llego de izquierda de aquí, de izquierda a derecha? Llego del vértice al foco, ¿verdad? Yo no subo ni bajo para llegar del vértice al foco, me muevo de izquierda a derecha. Cuando yo me muevo de izquierda a derecha, ¿qué yo estoy afectando? ¿La altura, es decir, la Y, o estoy alterando la X? Si me muevo de aquí para acá, alteré la X. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama la distancia del vértice al foco? ¿Qué letra usamos para determinar esa distancia? ¿Cómo la simbolizamos? Con una C. La C. La C. Quiere decir que aquí yo le sumo C a la altura en Y o a la X. Yo me estoy moviendo C unidad a la derecha, le estoy sumando a la X. Así que sería apropiado decir que la coordenada, si este es HK, este sería H más C acompañado de K. Así que el foco tiene como coordenadas H más C acompañado de K. Es decir, la misma X del vértice, pero me moví C unidades a la derecha. La misma X, me moví C unidades a la derecha. Pero la altura es la misma. La altura, los dos están a la misma altura, por lo tanto los dos tienen la misma coordenada en Y, que es K. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, ¿cómo yo llego del vértice a la directriz? Moviéndome hacia la izquierda. Quiere decir que voy a restarle C a la coordenada en X. Voy a restarle C a la H. Quiere decir que la directriz tiene como ecuación X es igual a H menos C. Se dan cuenta que yo no tengo que memorizar nada, ni buscar un libro, no tengo que buscar ninguna fuente, solamente tengo que usar mis ojos. Bien. El vértice y el foco están a la misma altura en la parábola horizontal. Quiere decir que para moverme del vértice al foco le sumé C a la X, en este caso a la H. Si esta coordenada es HK, esta se llama H más C acompañado de K. Y esta línea se llama X es igual, primero X porque es vertical, X es igual a H menos C. Bien. ¿De qué manera yo sumando
me muevo a la derecha. ¿Cómo yo sumo y me muevo a la derecha? ¿Y cómo yo resto y me muevo a la izquierda? Si el número que sumo o resto es positivo. Usted suma y se mueve a la derecha solo si lo que está sumando es positivo. Porque si lo que usted suma es negativo, usted regresa a la izquierda. Y usted restando se mueve a la izquierda si lo que resta es positivo. Porque si usted restara un negativo, lo convertiría en suma. Así que sumar y moverme a la derecha más restar y moverme a la izquierda son propiedades de números positivos. Ahora veamos qué pasa con la parábola que abre hacia la izquierda. En una parábola que abre hacia la izquierda, el vértice queda aquí. ¿Y dónde estaría el foco? C unidades a la izquierda y la directriz C unidades a la derecha. Y la directriz C unidades a la derecha. Nuevamente, ¿qué yo tengo que hacer aquí para llegar del vértice al foco? La altura es la misma. Esta altura que ustedes están viendo es esta misma altura, por lo tanto, la K, que es la coordenada en Y, ambos la comparten. La diferencia es que coordenadas tienen en X. ¿Cómo yo me muevo de izquierda, desde aquí hacia la izquierda? ¿Cómo yo me muevo hacia la izquierda? Bueno, si estoy sumando y me moví, si sumándole a la X, en este caso la H, si sumando me moví a la izquierda, es porque lo que estoy sumando es negativo. Mientras, ¿cómo es que yo, restándole C a la H, cómo es que H menos C? ¿Cómo es que a la H yo le resto 6 y me muevo para la derecha? Ah, porque lo que estoy restando es negativo. Cuando usted tiene un número positivo, al sumar aumenta y al restar disminuye. Pero cuando el número es negativo, al sumar lo disminuye y al restar aumenta. ¿Estamos claros ahí? Bien. Así que observen la fórmula. Bien, observen la fórmula. Está claro, ¿verdad? Vamos a hacer por lo menos un ejercicio. Así que estamos trabajando con parábolas horizontales donde x menos h es igual a y menos k al cuadrado dividido entre 4c. ¿Qué tal si tenemos x más 3 es igual a y menos 1 al cuadrado sobre 8? X más 3 es igual a y menos 1 al cuadrado sobre 8. ¿Está eso en la forma estándar? Sí. ¿Es una parábola vertical o es horizontal? La respuesta es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque el exponente afecta a la y no afecta a la x. Por lo tanto, es una parábola horizontal, no es una función. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Es una parábola horizontal. ¿Abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda? ¿Cómo se abre hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, y menos 1 al cuadrado solamente tiene un 8 positivo en el denominador. Así que yo sé que ese es positivo. No sé cuánto es 6, pero sé que es positivo. Por lo tanto, esto es una parábola que abre hacia la derecha. Ya yo sé que el foco me queda a la derecha del vértice y que la directriz me queda a la izquierda del vértice. Bien, vamos a determinar el eje de simetría. El eje de simetría. El eje de simetría en una parábola horizontal es y igual a acá. Y igual a acá. Esa información me la va a dar
este paréntesis. Originalmente, y y k se restan y en mi ejercicio y igual y y k se restan. Por lo tanto, este valor en k no me cambió la operación matemática suma, quiere decir que él es positivo. Por lo tanto, y es igual a 1. ¿Qué es y igual a 1? Una línea horizontal. Mientras las parábolas verticales, mientras una parábola vertical, el eje de simetría, ¿se acuerdan? Cuando la parábola es, vamos a ver cómo acomodo, vamos a ver. Bien, cuando la parábola es hacia arriba, cuando la parábola mira hacia arriba, el eje de simetría es una línea vertical. Si la parábola mira hacia abajo, el eje de simetría también es vertical. Pero si la parábola, por ejemplo, si la parábola mira hacia la derecha, el eje de simetría tiene que ser horizontal. Y si la parábola mira hacia la izquierda, bien, si la parábola mira hacia la izquierda, entonces estamos diciendo que el eje de simetría tiene que ser horizontal. Bien. Así que en las parábolas horizontales, el eje de simetría tiene que ser horizontal, mientras la directriz pasa a ser vertical. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es la coordenada del vértice en la parábola horizontal? Bueno, las mismas coordenadas que si hubiese sido una parábola vertical. Bien. Son las coordenadas h acompañado de k. En nuestro caso, ¿quién es h? El opuesto de 3. ¿Quién es k? El opuesto de menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos 3, 1 es las coordenadas del vértice. ¿Cuál es el valor de c? El valor de c es 4c igualarlo a 8 divido entre 4 y decimos que c es igual a 2. Bien, c igual a 2, la distancia entre el vértice y el foco, o la distancia entre el vértice y la directriz es 2 unidades. Vamos a ver. El foco en una parábola horizontal, yo le sumo c, pero a la h. Yo le sumaba c a la k en la parábola vertical, porque cambiaron altura. Pero aquí el foco y el vértice, al ser horizontal, el foco y el vértice están a la misma altura. Los dos tienen k como coordenada en y. Lo que cambia es el desplazamiento horizontal. ¿Quién es h? Menos 3. Más. ¿Quién es c? Positivo 2. Acompañado de k, acompañado de 1. ¿Quién es s? Menos 3 más 2. Esto pasa a ser menos 1,1. ¿Estamos de acuerdo? El foco es el punto menos 1,1. ¿Y quién es la directriz? ¿Quién es la directriz? La directriz es la recta x es igual a h menos c. X es igual a h menos c. Menos 3 menos 2. Eso pasa a ser menos 3 más negativo 2, negativo 5. X es igual a negativo 5. Esa es la ecuación de la directriz. Recuerden que la directriz es una parábola que abre hacia la derecha, hacia la izquierda. Recuerden que la directriz pasa a ser una línea vertical en la parábola horizontal. ¿Ok? Anoten eso para hacer la gráfica brevemente. ¿Ok? Bien, tenemos el plano cartesiano. Vamos a ver el eje de simetría. El eje de simetría de nuestra parábola es y igual a 1. Así que a una altura de 1, ¿verdad? Esto y es igual a 4, y es igual a 3, y es igual a 2, y es igual a 1. Este es el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es igual que la parábola. El eje de simetría es horizontal cuando la parábola es horizontal. Por lo tanto, en y igual a 1,
¿qué usted va a tener? Una línea horizontal que corresponde al eje de simetría y que, como es costumbre, yo la voy a trazar como entrecortada. ¿Ok? Bien, en y igual a 1 tenemos el eje de simetría. Sabemos que este eje de simetría abre a la derecha, así que cuando ya cuando encontremos la coordenada del vértice, entonces yo busco dónde escribir la ecuación. ¿Cuál es la coordenada del vértice? Es el punto -3 acompañado de 1. Sabemos que estamos a una altura de 1. -3 acompañado de 1. Mira dónde está el vértice. ¿Ok? Bien. Mira dónde está el vértice. Sabemos que la parábola abre así. ¿Ok? Este es el vértice. ¿Cuál es el valor de C? El valor de C es positivo 2. Si la parábola abre hacia la derecha y C2, 2 unidades a la derecha, tengo el foco. 2 unidades a la izquierda, tengo la directriz. También la trazo con línea entrecortada. ¿Ok? Bien. Noten lo siguiente. Si continúo para acá, vamos a ver qué valor puedo sustituir. Vamos a ver cómo se llama, dónde puedo escribir parte de la función. Vamos a ver dónde puedo. Vamos a ver si... Vamos a hacer toda la gráfica y luego le escribo el nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Denme un segundo para determinar un punto aquí. Yo voy a hacer un pequeño cómputo. Bien. Si escribimos pequeño, vamos a ver. Si, por ejemplo, yo escribiera aquí x más 3 es igual a y menos 1 al cuadrado sobre 8. ¿Qué pasa si yo despejo la x? X es igual a y menos 1 al cuadrado entre 8 menos 3. Bien, vamos a ver la altura. Fíjense que aquí yo voy a hacer lo contrario. Aquí yo voy a sustituir valores en y para ver qué valor tendría la x, porque no es una función. Así que yo empiezo con la y para ver qué valores tengo en x. Bien, así que vamos a ver. Me gustaría poner, por ejemplo, que y fuera igual a 5. Bien, si y es igual a 5, vamos a suponer que y es igual a 5, a ver qué pasa. Y igual a 5, 5 menos 1 es 4, 4 al cuadrado es 16, 16 entre 8 es 2, y 2 menos 3 es igual a negativo 1. Quiere decir que en x igual a negativo 1, yo tengo y es igual a 5. ¿Bien? Así que mira, ¿dónde x igual a menos 1 y y es igual a 5? Aquí. Así que primero encontré la y para después sacar la x. Pero mira qué pasa. Que dado que hay una simetría, en este caso el eje de simetría es horizontal, 1, 2, 3, 4 hacia arriba hay un punto, 1, 2, 3, 4 hacia abajo hay otro punto. ¿Ok? Bien. Así que 4 hacia abajo hay otro punto. Por lo tanto, mira cómo iría esta parábola. ¿Ok? Esta parábola va aproximadamente así. Y este segmento lo voy a borrar, que solamente me sirvió para el procedimiento. ¿Qué tal si continuamos así? Bien. Tenemos aquí el foco. El foco
que tiene como coordenadas menos 1, 1. El vértice, que el vértice tiene como coordenadas menos 3, 1. Bien, recuerden el eje de simetría. El eje de simetría se llama y es igual a 1 y la directriz se llama x es igual a negativo 5. Bien, observen y vean si tienen alguna pregunta. Bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues si no hay ninguna pregunta, gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde. Nos veremos en la próxima clase. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.